En el año 64 después de Cristo, ocurre un incidente muy importante en la ciudad de Roma. El protagonista de este incidente, el emperador Nerón, quien le prende fuego a la ciudad por sus ansias de poder. Al darse cuenta de lo que había hecho, toma la decisión de echarle la culpa a los cristianos, quienes comienzan a ser perseguidos. Es allí, en ese contexto, donde para el año 67 el apóstol Pablo ya se preso en Roma y le escribe la segunda carta a su joven discípulo Timoteo para instarlo a que continúe el ministerio que él había llevado hasta ahora, a que permanezca firme y fiel ante la adversidad, ante las pruebas, ante las circunstancias que estaban pasando en ese momento, que permanezca fiel ante la persecución y que permanezca fiel ante las falsas enseñanzas que se estaban dando a través de los falsos maestros que estaban en el momento. Para eso quiero apoyar esta predicación del día de hoy con el pasaje que está en esta segunda carta, específicamente en su capítulo 4, en el versículo 5, pero lo vamos a leer a partir del versículo 1. Pero antes vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que lleve el control a través de su Espíritu Santo y la batuta de esta predicación. Padre, venimos delante de su presencia y te damos gracias porque nos da la oportunidad de llevar esta palabra en esta tarde, Señor. Que sea su Espíritu Santo guiando y dirigiendo cada una de mis palabras, que yo mengüe para que crezca Cristo a través del Espíritu Santo y que estas palabras sirvan de edificación, de bendición, pero también de corrección, pero también de exhortación para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que van a escuchar esta predicación. Sea usted tomando el control, Padre Santo, de este lugar, sea usted tomando el control de mí y sea usted tomando el control de cada una de las personas que van a estar allí escuchando esta prédica. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La palabra del Señor nos dice en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras evangelistas, cumple tu ministerio. Pablo aquí le dice a Timoteo y le insta sobre la importancia de la firmeza en la fe y en el cumplimiento del ministerio, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias que estaba viviendo, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la oposición. Y si trasladamos esta palabra para estos tiempos que estamos viviendo, que en muchos países están viviendo esta persecución y que en otros o en la mayoría posiblemente se está viviendo estas falsas doctrinas, estos falsos maestros llevando enseñanza cerrada, también Pablo nos insta a que el cristiano debe permanecer firme y activo en el servicio de la proclamación del Evangelio en medio de esta circunstancia. Para eso nos deja 4 importantes enseñanzas que el cristiano necesita aprender para mostrar su fidelidad y el ministerio. Y esas 4 enseñanzas nos las deja en el versículo número 5, donde insta a Timoteo que sea sobrio, que soporte las aflicciones,
que haga obras evangelísticas y que cumpla su ministerio. Y aquí hay algo importante que podemos ver, que hay una indicación personal. Pablo le hace hincapié al decirle, pero tú, sé sobrio en todo. Pablo le estaba diciendo, mira Timoteo, vendrán falsas enseñanzas, como tal vez la estamos viendo ahorita, donde hay personas que dicen que el infierno no existe. Vendrán falsas enseñanzas donde hay personas que dirán que Jesús no era Dios, o que Jesús no era hombre cuando estuvo practicando su ministerio terrenal. Habrán falsas enseñanzas donde personas te dirán que no existe la Trinidad, que Dios no es un Dios trino. Habrán falsas enseñanzas donde las personas darán más importancia a los beneficios terrenales, a las riquezas, a todo lo que se puede obtener a través de la supuesta obediencia a Cristo, en vez de construir esos tesoros celestiales, como nos dice nuestras sagradas, o como nos invita las sagradas escrituras. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo entonces, tú sé sobrio en todo. ¿Y qué significa ser sobrio? Bueno, ser sobrio significa estar alerta en cualquier circunstancia y en cualquier situación, vigilante de la palabra del Señor. No debemos dejarnos ser arrastrados por las modas, por todas estas modas que lamentablemente están llegando al cristianismo y que se apartan de la verdadera y de la buena y sana doctrina y se van, como dice aquí Pablo, a las fábulas. Entonces no debemos dejarnos arrastrar por las modas del momento, por las emociones. Debemos ser prudentes, debemos ser comedidos, debemos ser sensatos, serios, serenos, sencillos en medio de toda esta circunstancia. Y mira, vemos como lo dice Pablo a Timoteo en este mismo pasaje, en el capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán, escuche bien esto, mire, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no te apartes de la verdad. Sigue predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo. No te dejes arrastrar por las falsas doctrinas. No te dejes arrastrar por los falsos maestros. Mantén los ojos abiertos, pero eso sí, mantente firme, fiel a lo que se te ha enseñado. Y aquí quiero traerles una ilustración que nos da un poco más de claridad de esto que estamos hablando y de esto que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Y esta ilustración se titula La integridad y habla de un joven que estudia para ser administrador. Llega a un pueblo y se entrevista con un dueño de una finca, el cual le da trabajo. Este hombre comienza a trabajar en esta finca y durante 6 meses practica y aplica todo lo que había aprendido en esta enseñanza como administrador. Cuando llegados estos 6 meses, el dueño de la finca se da cuenta, y este administrador, que los ingresos se han triplicado en comparación a los ingresos que tenía cuando este joven tomó la administración. Este joven, viendo su buena labor y su buen trabajo, piensa y cree que debe tener un mejor sueldo y quiere pedirle un aumento al dueño de la finca, el cual solicita una reunión y le solicita este aumento de sueldo, en lo que el hombre dueño de la finca le dice que no cree conveniente todavía darle ese aumento de sueldo porque cree que para ese momento y el sueldo que tenía este muchacho era un sueldo que estaba de acuerdo al trabajo que estaba haciendo y que era un buen sueldo. Este muchacho, rodeado de muchas personas, les dicen que no le preste atención a lo que el dueño de la finca le estaba diciendo y que él tome, digamos, la decisión
de tomar el dinero que él cree conveniente, ya que él es el administrador de la finca y él es el que tiene el control de lo que entra y sale de la finca, incluyendo el dinero. Que él entonces tome el dinero que cree conveniente de acuerdo al trabajo que está realizando. A lo que este hombre indica y dice que él sería incapaz de hacer eso, que él prefiere renunciar antes de dañar su testimonio. Él prefiere permanecer fiel, él prefiere permanecer firmes antes de dañar el testimonio. Esta ilustración nos enseña que el cristiano, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, debemos permanecer siempre firmes. Debemos permanecer siempre fiel a la palabra del Señor y fiel a lo que Él nos ha enseñado. Y esto nos lleva, haciendo esto, Pablo le dice a Timoteo en este mismo pasaje, en el versículo 8, la recompensa que tiene aquel hombre que permanece fiel. Mira lo que le dice el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la recompensa final con Jesús que tienen todos y cada uno de los hijos de Dios que permanecen fiel en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Luego, la otra enseñanza que el apóstol Pablo le deja a su joven discípulo Timoteo es soportar las aflicciones. Él le dice que no abandone la esperanza que hay en las Sagradas Escrituras. Y para eso él le dice, mira, debes soportar las aflicciones tanto internas como externas. De hecho, vemos que Pablo tiene la base, Pablo tiene el aval de decirle y de aconsejarle esto a Timoteo, porque él ya ha pasado por allí. Lo vemos cuando lo expresa así en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 11, versículos 23 y 28. Mira todo lo que pasó, todas las aflicciones externas que pasó Pablo. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Entonces vemos aquí como por qué Pablo tiene el aval y tiene la autoridad de decirle a Timoteo, soporta las aflicciones, Timoteo, porque mira la enseñanza o mira el modelo que yo tengo para ti, y le describe todas estas aflicciones externas en las que vivió Pablo, y dice, mira, a pesar de todas estas aflicciones, a pesar de todo esto que yo he vivido, mi preocupación, lo que a mí me preocupa, por lo que yo estoy aquí, es por la iglesia. Mi preocupación es por toda la iglesia, por predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, por cumplir mi ministerio, independientemente de las aflicciones externas las que esté viviendo. Pero también Pablo le habla de las aflicciones internas, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, Pablo habla de el aguijón en la carne, y le dice, y nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vemos cómo Pablo tiene la autoridad y tiene el aval de decirle a Timoteo que soporte las aflicciones, que no tenga duda, que no se desanime, que aunque esté en medio de una enfermedad, de alguna preocupación, de alguna aflicción, permanezca firme, permanezca fiel, que soporte las críticas, que soporte el rechazo, aunque está viviendo en el momento, que él obtendrá la victoria que el Señor les tiene preparado. Por eso es que él debe permanecer firme. Fíjense que Romanos, capítulo 8 y 28, Pablo en la carta a los Romanos nos habla de esa firmeza. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, cómo no debemos rendirnos. Independientemente de lo que estemos pasando, dice el Señor a través de Pablo en esta carta a los Romanos, que todas las cosas que hagamos, todas las cosas, nos van a ayudar a bien, que permanezcamos fieles. Entonces, a pesar de todo esto, Pablo también le dice a Timoteo que mira, las aflicciones también son importantes en nuestras vidas porque nos ayudan a crecer. Pero sobre todas las cosas, ¿por qué es importante las aflicciones? Es importante porque en ellas glorificamos el nombre del Señor y el poder de Dios se ve reflejado allí. Y así lo escribe en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31. Y dice Pablo, mira, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjese, aquí en este contexto Pablo estaba preso por primera vez y aunque estaba preso, él decía que la palabra del Señor no estaba presa y él podía seguir, aprovechaba el momento, la dificultad para glorificar a Dios a través de la palabra del Señor. Aquí me gustaría traer otra ilustración que seguramente ustedes conocen muy bien, que es la historia de José. No la vamos a hablar, en su contexto completo, pero vamos a tocar algunos puntos, vamos a ver algunos puntos importantes en esta historia de José. Vemos en la historia de José que era el menor de 2 hermanos, ¿verdad que sí? Y siendo el menor de 2 hermanos, su papá Jacob le tenía gran aprecio y explica las escrituras que le tenía de hecho un especial aprecio más que sus otros hermanos. Esto ocasiona que sus hermanos tengan envidia de José a tal punto de que lo echan en un pozo, primeramente teniendo intención de matarlo, luego lo venden para que se lo lleven como esclavo a Egipto. Y allí vemos cómo José comienza una vida llena de aflicciones, aún conociendo al Señor y llevando la palabra del Señor en su vida, en su corazón y en sus acciones. Vemos cómo llega a Egipto y porque les tenía la gracia del Señor, lo colocan como administrador de un hombre importante allí llamado Potifar, donde el Señor lo bendice y su trabajo es bendecido y este hombre Potifar está contento con el trabajo que José ha hecho. Pero aún así tiene la prueba de que la esposa de Potifar se enamora de él y quiere incitarlo a que duerma con ella, que se acerque a ella, quiere tentarlo a ello. Y vemos que aún así José se mantiene firme y no deja que la tentación lo sobreponga. Pero esto le ocasiona que esta mujer injurie contra él, le levante una falsa acusación, ocasionando que José sea llevado a la cárcel. Una vez más, en medio de las aflicciones está José. Allí, en medio de esta aflicción, el Señor una vez más los bendice y la persona que está a cargo de la cárcel está muy contento con José, a tal punto que le pide ayuda a ser su mano derecha para que lo ayude allí en la cárcel. Estando en la cárcel, recordemos que
interpreta los sueños del copero, interpreta los sueños del panadero, a tal punto que se cumplen estos sueños, el copero es activado en sus funciones y el panadero, pues, como lo expresa la escritura, es asesinado por un hecho que había cometido. Y vemos que ahí, una vez más, José padece aflicciones porque es olvidado por este hombre. Recordemos que José le dice: acuérdate de mí cuando sea restituido en tu cargo. Y este hombre se olvida de José. Entonces José, una vez más, vive y está en la soledad de la cárcel. Pero como el Señor es bueno, maravilloso y bondadoso, misericordioso, permite que el faraón tenga unos sueños y que nadie logre interpretar estos sueños. Y es aquí donde el copero se acuerda de José y le comenta al faraón de que José interpretó su sueño cuando él estaba en la cárcel. Faraón manda a llamar a José para que José le interprete el sueño. Y José, delante de él, le dice que no es él el que le va a interpretar el sueño, sino que es Dios a través de él. Y es allí donde Dios le bendice a tal punto que es colocado segundo después del faraón en todo Egipto, teniendo la oportunidad José de vengarse de sus hermanos, ya que sus hermanos tienen que venir a donde está él por una hambruna que azota toda la región. Pero allí vemos la fidelidad de José en su ministerio, que en vez de vengarse, acepta a sus hermanos y a través de sus acciones, a través de ese gesto, enseña lo bueno y lo maravilloso que es ser un hijo de Dios. Entonces vemos cómo José fue envidiado, fue vendido, fue esclavizado, le levantaron falsos testimonios, fue olvidado, fue perseguido, fue tentado, es dejado solo, es olvidado. Pero a pesar de todo eso, José sabía en quién había creído y permaneció fiel en medio de estas circunstancias. Entonces esto nos enseña, mis amados hermanos, que debemos siempre orar al Señor para que en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, podamos nosotros mantenernos firmes, así como todos estos hombres de la Biblia, todos estos héroes de la Biblia se mantuvieron firmes en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Luego, Pablo insta a Timoteo a que sí, debes ser sobrio en todo, sí, debes permanecerte fiel en medio de las aflicciones, pero no debes dejar de hacer el trabajo. No debes dejar de hacer el trabajo. Pablo insta a Timoteo, y esta es la tercera enseñanza: haz obras evangelistas. O sea, debes seguir siendo testigo de Cristo. Y en el libro de Hechos tenemos un ejemplo de ello. Fíjense, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor nos manda también a nosotros, así como Pablo insta a Timoteo de que sea testigo de Cristo, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la persecución, aún en medio de la aflicción. Nos dice el Señor a través de su palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos invita, o el Señor a través de su palabra nos enseña que nosotros tenemos el Espíritu Santo para ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y si para Pablo no fue difícil predicar el Evangelio, si para Pablo no fue difícil hacer obra evangelista, menos debe ser difícil para nosotros, que tenemos tantas herramientas ahora, que aún estando en Venezuela, podemos llegar a cualquier parte del mundo por medio de las redes sociales para predicar el Evangelio. Y tenemos muchas formas y maneras de llevar el Evangelio. Podemos llevar el Evangelio a través o en la iglesia, en las calles, en los hospitales,
en las cárceles, pero también podemos llevar el Evangelio a través de Facebook, YouTube, TikTok, todas estas redes sociales que están a la disposición para que nosotros llevemos obras evangelistas. Si Satanás, que el Señor lo reprenda, utiliza todas estas redes para cautivar las almas y llevarlas hasta donde Él quiere que estén, más aún nosotros tenemos que utilizar estas redes para mostrarle al mundo lo que el Señor tiene para ellos, y que lo que Satanás le ofrece es momentáneo, pero que lo que Dios le ofrece es para vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos enseñarle al mundo a través de todas las herramientas que el Señor ha dejado para nosotros. Nosotros debemos decirle al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo. Lamentablemente vemos como muchas personas, y sobre todo cristianos, aún en estos momentos se enfocan más en las quejas, en los problemas, en las situaciones personales, en sus situaciones de trabajo, en la situación país, en su situación económica, en vez de enfocarse en lo que realmente es importante para ellos, que es esto: predicar el Evangelio, entender que todo esto debe pasar. La Biblia nos enseña que para que el Señor venga vamos a experimentar dolores, y que habrá principio de dolores. Y yo soy de los que creen que de hecho ni siquiera hemos llegado a principio de dolores, pero sí hemos visto señales. Dice la Biblia que la venida del Señor está cerca cuando haya guerra, cuando haya rumores de guerra, cuando veamos que hay hermanos contra hermanos, padre contra hijos, hijos contra padres. Cuando veamos todo esto, dice que el fin se acerca. Y le pregunto a ustedes, mis amados hermanos, mis amados amigos, usted que está allí del otro lado de la cámara, ¿estará sucediendo esto? Yo siempre le digo a las personas, mira, aún si no somos cristianos, por lógica, debemos darnos cuenta que el mundo no está bien y que no va bien, que lamentablemente aún todas estas actualizaciones científicas, aunque han traído un beneficio, también nos dejan ver que todo esto nos acerca hasta el fin, porque el ser humano lamentablemente está trabajando para que todo lo que Dios nos ha dejado, Él destruirlo. Así que va a llegar el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por su pueblo, y es tarea de nosotros, en vez de enfocarnos, en vez de dejar de arrastrarnos por el mundo, enfocarnos en predicar este evangelio que el Señor nos ha mostrado. Fíjense que el libro de Hechos, por eso es que las Sagradas Escrituras son tan hermosas y tan importantes, leerlas, entenderlas, pero sobre todo aplicarlas a nuestras vidas. Esta palabra del Señor es nuestro manual de vida. Esta es la que nos enseña cómo debemos conducirnos. Y si Pablo le está diciendo a Timoteo que debe hacer obras evangelistas, nosotros aún más. Y fíjate que la palabra del Señor nos lo muestra en el libro de Hechos, un libro que nos enseña los principios misioneros de la iglesia. Y en su capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo consentía en su muerte, hablando de los cristianos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero vemos que a pesar de todo esto que estaba pasando en este contexto del libro de los Hechos, el evangelio fue esparcido.
Mire esto, mis amados hermanos, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, que Satanás, estoy seguro que en este momento había cantado victoria porque había logrado que persiguieran a los cristianos, había logrado que el mundo fuera en contra de los cristianos. Pero lo que no contaba Satanás es que Dios tiene el control de todo. O sí contaba, pero pensaba, me imagino yo, que no iba a suceder lo que sucedió. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la turbulencia, el evangelio fue esparcido. Ahí estos cristianos le dieron, y me disculpa la expresión, una patada a Satanás. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Pase lo que pase, debemos darle una patada a Satanás a través de la obediencia a la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos dijo, fíjate, lo acabamos de leer, que vamos a recibir poder de Dios, que vamos a recibir el Espíritu Santo para que prediquemos el Evangelio a lo largo del mundo, en todo el territorio nacional de nuestro país. Es necesario, es prudente que el Evangelio llegue a cada rincón de su país. Dice en la palabra del Señor que cuando no quede uno sobre la tierra que conozca a Jesús, es en ese momento que Jesús vendrá por su iglesia. Y aquí otro punto importante en cuanto a las obras evangelísticas es que nosotros también debemos predicar ese evangelio más allá del púlpito. Sabemos que hay muchas personas y muchas almas allá afuera que están pidiendo razón del evangelio. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, nos insta a que nosotros prediquemos el evangelio. Él nos dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa del evangelio ante todo aquel que demande razón del evangelio. Dice que con mansedumbre. O sea, nosotros, usted y yo, mis hermanos, debemos prepararnos para presentar defensa del evangelio. Esa es otra forma de hacer esas obras evangelistas. Debemos hacer esas obras evangelistas tanto personal, cuando usted está en una cola, cuando usted está en un transporte público, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está con los amigos. Usted debe aprovechar cualquier momento que tenga para predicar y poner el nombre de Cristo en alto. Pero también debemos predicar el evangelio de forma comunitaria, como lo mencioné anteriormente, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en donde quiera que podamos llevar el evangelio como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es importante hacerlo. Hay muchas almas allá afuera que están esperando la palabra de esperanza, esa palabra de consuelo, sobre todo esas personas que están en las cárceles, que están en los hospitales, están esperando ese instrumento de honra que el Señor tiene para llevar esa hermosa palabra de salvación y vida eterna. Por último, pero no menos importante, la cuarta enseñanza que Pablo le deja a Timoteo es que cumpla su ministerio, que sea fiel a ese llamado. Y le pregunto yo en esta tarde, ¿usted ha cumplido su ministerio? ¿Usted sabe cuál es su ministerio? Recuerdo que no hace mucho yo pensaba que el ministerio de cada uno de nosotros era el trabajo que hacíamos. Ejemplo, un adorador, su ministerio es cantar. Para mí era eso el ministerio. Pero estudiando la palabra y escuchando otros hombres de Dios, me doy cuenta, y aquí de hecho, con esta palabra que el apóstol Pablo le da a Timoteo, me doy cuenta que cumplir tu ministerio no es más que llevar la palabra del Señor, de hacer esas obras evangelistas. De hecho, yo veo que aún en cualquier cargo que tú desempeñes, si lo hace conforme a la palabra del Señor, si lo hace conforme al propósito de Dios, seguramente estás cumpliendo tu ministerio. La palabra del Señor dice que Dios se mueve
en medio de la alabanza. Y si usted es un adorador, usted debe prepararse para ser el mejor adorador, no para enaltecerse usted, sino para enaltecer el nombre de Cristo, porque a través de esa alabanza, seguro alguna persona será tocada, su corazón será tocada y podrá a través de esa adoración aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, y de esa manera podemos cumplir nosotros con ese ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Está siendo fiel usted a ese ministerio? Y aquí quiero traerle otra ilustración. Ustedes recuerdan la historia de Lutero, un monje católico que había estudiado leyes, pero decidió irse por la carrera católica, estudiando a profundidad la palabra del Señor. Se da cuenta que muchas de las cosas que había aprendido de la Iglesia Católica estaban erradas, como por ejemplo la venta de indulgencia de los pecados. Cuando él estudia la palabra a profundidad, se da cuenta que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las ventas de indulgencia. Al darse cuenta de esto, por allí en 1517, este hombre clava 97 tesis en contra de la Iglesia Católica que hablan sobre el problema y sobre la falsa doctrina de las ventas de indulgencia y de otras cosas que estaban pasando en la Iglesia Católica que no estaban bien. Por este motivo, por supuesto, Lutero es excomulgado de la Iglesia y sufre varias persecuciones, es preso, sufre problemas de enfermedad en ese transitar, pero a pesar de todo esto, él se mantuvo firme, entendió y estuvo convencido que la salvación era por gracia, por medio de la fe, y que si la salvación dependía de las obras, entonces la muerte de Cristo había sido en vano. Y él sabía que ese sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo bastaba, era lo suficientemente válido para que nuestra salvación, para que esa vida eterna, por medio de la fe de nosotros en ese Hijo de Dios, estuviera completada. Entonces, a través de esta ilustración vemos cómo también este hombre se mantuvo fiel a lo que aprendió en la Sagrada Escritura, independientemente de lo que eso le costó en la vida. Y así como él, vemos muchos, no solamente héroes de la fe, como lo digo yo, o héroes de la Biblia, sino aún seguramente tenemos hermanos y tenemos historias de personas que han dado su vida por amor al ministerio. De hecho, si usted profundiza en estas escrituras, verá que muchos teólogos le llaman a esta carta de Timoteo de mártir a mártir, porque como ya usted sabe y como vemos en esta predicación, Pablo estaba pronto a ser ejecutado, y así sucedió. Pablo dicta la historia que fue decapitado y murió por serle fiel a Jesucristo. Pero más adelante vemos como también este joven discípulo de Pablo, llamado Timoteo, muere como un mártir y es arrastrado por un caballo y después es apedreado hasta la muerte, por amor a Jesucristo, por amor al ministerio, por mantenerse fiel en el ministerio. Entonces, nosotros debemos permanecer fiel hasta el final. No debemos abandonar la carrera. Debemos aplicar lo que dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 7, en el capítulo 4, versículo 7, donde dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso y qué maravilloso es que usted al final de sus días pueda decir estas palabras que dijo el apóstol Pablo, que ha peleado la batalla, que ha acabado la carrera, pero que a pesar de todas las aflicciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los falsos testimonios que levantaron a usted, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas personales, a pesar de las faltas que tuvo o de las carencias que tuvo en vida, usted se mantuvo firme en la fe. Usted cumplió su ministerio y que ahora solamente le queda esperar la corona de justicia, o como lo dice el Evangelio de Mateo, que nos habla de la recompensa del cristiano que permanece fiel hasta el final, que cumple su ministerio, donde en su capítulo 25, versículo 21 nos enseña: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos cómo aún en nuestra pequeña fidelidad, muy pequeña, como dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho el Señor nos pondrá. La palabra del Señor nos enseña que no debemos trabajar por esos tesoros terrenales, sino que debemos trabajar por esos tesoros celestiales, donde el ladrón no lo puede hurtar, donde la polilla no lo puede corromper. Que donde está nuestro tesoro, allí, que donde está nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Que su corazón y el mío esté en las obras evangelistas. Que su corazón y el mío esté en cumplir el ministerio. Para esto, antes de despedirme, quisiera dejarles una pregunta de reflexión. ¿Estoy manteniendo el enfoque y la cordura espiritual en este momento? ¿Cómo estoy manejando las aflicciones actuales en mi vida? ¿Con cuántas personas he compartido el Evangelio? ¿Cómo se verá tu vida? ¿Cómo se verá mi vida al final de nuestros días? ¿Habremos cumplido el ministerio? ¿Tú habrás cumplido el ministerio? ¿Podrás confiadamente decir, sin temor a equivocarte, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi oración, mi petición al Señor es que así sea, es que tanto usted como yo tengamos seguro ese camino hacia el reino de los cielos, y que nos veamos juntos allá para alabar, glorificar el nombre del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes.